Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Y hoy nos acompaña un amigo del canal, una persona que quiero bastante, que es un gran amigo y que ha estado en este canal durante mucho tiempo y que queremos mucho. El señor Richard del canal Música Cuántica TV, que vamos a estar hablando sobre Cristo, el Ah, Espíritu hombre, pues Crístico de así Jesús. es. Así que, Es- Richard, ¿cómo estás? no, pues qué bienvenida. Muchas gracias, mi querido Charlie, también. Muy apreciado. Gracias por invitarme otra vez aquí a tu canal, a tu programa. El tema interesantísimo, desde que lo estuvimos ahí platicando Sí, ayer, me llamó mucho la atención. Es algo que pues también hemos compartido en diferentes formas, espacios, y me resuena muchísimo y espero que también a la gente de aquí, de tu canal, le guste lo que podamos decir, lo que podemos aportar sobre este gran hombre, gran maestro que fue Jesús, Jesús de Nazaret, como le conocen algunos. Tiene muchos nombres, ¿no? Como que sí. ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia y dependiendo también la corriente, pues ahí vamos a ir viendo. Así es. Así que Voy, adelante. voy a estar dejando aquí abajo el canal de Richard, obviamente, para que vayan y lo visiten. Tiene unas melodías preciosísimas, que de hecho yo tengo mi propio playlist de Música Cuántica TV, que es el que uso todas las noches. Ya, qué En padre. especial aquel que hicimos, ¿te acuerdas? El de Gateway, del proyecto Sí, Gateway. así es que de hecho está en la vista, si tú regresas al canal, te suscribes y regresas, Ujú. es el que ya se queda ahí, es el que vas a ver luego, luego el de Gateway, que ha sido Ah, un video muy bonito, a mucha gente le ha resonado y le ha sí. servido para muchas cosas. Sí, 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 hablamos del proyecto Gateway y el programa o la estrategia HemiSync, que era lo de Exacto. sincronía de La hemisferios en el sincronización entre cerebro. hemisferios, Estuvimos correcto. hablando de eso, así que voy a estar dejando ese video por acá también, obviamente, para que la gente lo pueda ver, y, entre en contexto y vaya a tu canal para que escuche las melodías que tú creaste referentes a eso. Ya hemos Excelente. colaborado un par de veces y la hemos pasado súper bien por acá. La verdad es que ha sido algo muy, muy bonito. Y hoy vamos a estar hablando del Maestro Jesús, pero más que todo del Espíritu Crístico. Eso. Fíjate, Richard, muy curioso que la palabra Cristo, la palabra Cristo no necesariamente está dirigida a Jesús. A Así es. Jesús se le llamaba Jesús el Cristo. Pero ¿qué Ujú. significa Cristo? Cristo es una palabra en griego que significa ungido. Y ahora, yéndome a una definición quizás un poquito más abstracta, más hacia atrás, recuerdo muy bien, y lo vi en otros canales, que también la palabra Cristo puede venir de cristalino, de puro. Ujú. Igualmente, si tienes a una persona que es ungida, es una persona que ha demostrado pureza, que ha demostrado ser limpio. Ujú. Entonces de ahí viene ese mote, porque yo diría que Cristo es como un apodo. Ahí viene el Sí, ungido, ¿me entiendes? así Es es. De como una hecho, especie... también tiene que ver con cristal. O sea, sí tiene que ver con el cristal como Sí. consistencia. Ujú. Un cristal es consistente, un cristal en sí mismo es una de las estructuras más consistentes en ese sentido. Entonces, creo que también tiene que ver un poco con esa apreciación de la cristalización del ser, que es Ujú. cuando el ser se convierte ya en unidad, cuando ya no está dividido. Hace poco hice un video, Richard, sobre lo que era los cambios físicos que tenemos en este despertar de conciencia. Y hablaba sobre una temática muy curiosa que se decía que antes, incluso en los tiempos de Adán y Eva, antes de que ellos salieran del jardín del Edén, nuestro cuerpo era cristalino. Mucha gente dice que nuestro cuerpo era de silicio y Ujú. que después del pecado Ah, eso está original muy bueno. Ujú. pasamos y nos convertimos en cuerpos de carbono, a base de carbono. Pero que sin embargo, ahorita, en estos momentos en los que se está dando este despertar espiritual, estamos regresando a ese cuerpo cristalino, a ser ungidos, a ser ese Cristo. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías definir tú a ese Cristo que todos tenemos adentro y obviamente al Maestro Jesús? Claro, bueno, definirlo puede ser que sea más sencillo que poder hablar de eso como una experiencia, porque justo es lo que está buscando aquel que va en esa ruta hacia sí mismo,
y hacia justamente ya dejar atrás este mundo dual del pensamiento o de la razón, el, el ya no tener más esa división o esa personalidad escindida como lo manejan también en el budismo zen, Ujú. ya no estar dividido internamente en ningún sentido y poder ser y experimentar una unidad en sí misma como un ente de conciencia. Recordemos que Jesús, como también eh, se ha mencionado, incluso ahí en Códigos del Multiverso, hemos hecho ya algunos de estos temas muy interesantes en donde se expresa el origen de Jesús. Ahí tenemos esa cuestión que, como siempre les decimos, lo dejamos ahí para que cada quien decida Ujú. y cada quien investigue y pueda tener acceso a información que puede venir de estas apreciaciones de que Jesús pues tenía ya un contacto o era un descendiente de razas de otros lados, de otros planetas, de los pleiadianos, de otros seres que no eran precisamente de este mundo y que también su madre estaba ya, de hecho, adiestrada o estaba incluso, ¿cómo podemos decir? Ya había sido anunciada de que iba a tener este conocimiento y que iba a ser el cáliz que gestaría a este ser, Ujú. a este hombre destinado a ser un Cristo. Sí, Porque como tú bien lo dijiste, Cristo no solamente es Jesús de Nazaret, es un hombre que alcanzó la cristiandad o que alcanzó la cristalización exacto. del ser en ese sentido. Entonces creo que es bueno dejar esa diferencia porque, por ejemplo, Zaratustra también alcanzó el nivel crístico, Buda Ujú. también alcanzó el nivel crístico, Sí, o sea, que quede como entendida esa parte, ¿no? Que el Cristo no solamente es Jesús, sino que Jesús fue un Cristo, exacto. hubo varios Cristos. Ujú. Exactamente. Qué curioso eso, porque muchas veces, en especial en Latinoamérica, a nosotros nos dicen Cristo y nos imaginamos sola y exclusivamente A a Jesús. Jesús. Ujú, Punto. ujú. Y mira lo peligroso de esto, porque estamos viendo todo hacia afuera. Entonces estamos viendo que Él es el ungido, Él es el elegido, yo no, yo no soy nadie. Y también el único, pero no el Sí, único en el sentido de unidad, sino el único de que solamente hay uno. O sea, no entendemos tampoco esa palabra, de que sí. cuando se refieren a Jesús como el único, Ujú, tiene que ver como aquel que ha alcanzado la unidad, no aquel que solamente es uno y que no van a existir otros, ¿no? ujú. Sí, exactamente. De hecho, bueno, el mismo Jesús lo decía, y mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. O sea, nosotros Así es, también somos ese uno. eso. Así como Ujú, yo soy uno en mi propia integridad de cuerpo, mente y alma, yo soy uno también contigo, eso. porque tú Ujú. compartes conmigo también un cuerpo, una mente y un alma. Y el colectivo comparte exactamente todo lo mismo. Todos somos uno, somos los observados y el que observa al mismo tiempo. Entonces yo siento que de ahí viene ese carácter crístico. Ahora, Richard, mira qué curioso que el espíritu crístico del cual Jesús nos dijo que teníamos que despertar, porque básicamente eso fue lo que él vino, ayudarnos a despertar ese espíritu crístico que todos tenemos. De hecho, Jesús así lo dijo él dijo, bueno, yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo hago y yo quiero que ustedes también trasciendan, ¿verdad? Así es. Él dijo, bueno, allá en mi morada hay muchos espacios para que ustedes también vayan. Para hacer eso hay que pasar por una serie de pasos. Entonces son 7 pasos, 7, los cuales he estado recopilando. El primero, para ya empezar a generar ese espíritu cristalino en nosotros, el primero es el amor incondicional. Cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ujú. Ese amor que trasciende fronteras, razas, religiones y nacionalidades. Ujú. Eso está interesante porque aunque lo podemos llegar a entender en contexto Sí, o en concepto, en cómo se practica, porque normalmente estamos muy educados o muy condicionados por las situaciones de Occidente y las culturas de las que hemos crecido, donde crecimos, donde nacimos, nuestras familias, nuestros países.
y todo eso, a que yo te doy algo siempre y cuando eso traiga algo de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, mientras exista eso, ¿cómo poder concebir un amor que realmente solamente da sin esperar nada a cambio? O sea, creo que es un planteamiento muy interesante hoy en día en el que, pues para poderlo empezar a experimentar, tendría uno que realmente comprender e internalizar el sentido de dar sin esperar recibir nada, realmente. Todo lo que venga de vuelta, pues ya es un reflejo, ya Sí. es lo que trae esa vibración, lo que viene consigo, ya es ese reflejo de correspondencia. Pero, ¿cómo podemos realmente empezar a experimentar eso en nuestra vida? Así como una experiencia de, yo te doy eso y simplemente te lo doy porque es lo que yo quiero hacer, te lo quiero dar sin esperar que tú me devuelvas algo. Sí. Yo siento que la respuesta a esa pregunta que me acabas de dar es simplemente trascender el yo, trascender el ego, trascender esa preprogramación de red neuronal que tenemos, trascenderla y decir, bueno, yo doy porque yo soy. Entrar en ese yo soy, en el que si yo te estoy dando, es porque yo soy eso. Yo soy el que da y al mismo tiempo el que recibe. No hay una Exactamente. condición para. Sí, también puede ser entender que todo lo que yo doy, en realidad me lo doy a Eso, mí mismo, ¿no? Ujú. exactamente, Sí, exactamente, y lo mismo como también se dice en otros lados, todo lo que quito, me lo quito también, ¿no? exactamente. Así es que de hecho de aquí viene el segundo aspecto. Bueno, ya vimos que el primero es el amor incondicional. El segundo aspecto crístico que tenemos que desarrollar es el perdón. Ujú. Y aquí sí se puede empezar a poner un poquito más complicado el asunto porque hay muchas veces en las que perdonar cuesta mucho, ¿verdad? Pero el perdón es completamente fundamental para poder adquirir ese espíritu crístico. No perdonar es como sostener un carbón ardiente, el que se quema eres Ujú. tú, a final de cuentas. Y el mismo Cristo o Jesús lo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, están en ignorancia. Perdonar Ah, es entender, o sea, tú no perdonas a la otra persona porque merezca el perdón, sino porque tú mereces estar en paz. Ese es sí, el verdadero significado del perdón. esa es una buena apreciación. Justo hace poquito en un en vivo que hice ahí en sábado al mediodía en el canal sobre las frecuencias emocionales, les estaba compartiendo mi muy particular apreciación sobre el perdón. Ujú. Y creo que es muy clave esto que estás diciendo. En principio, desde esa perspectiva, si me permites compartirlo, yo creo que el perdón a lo mejor no lo hemos entendido de una manera muy correcta en el sentido de que en efecto sea incondicional, porque para que el perdón pueda realmente surtir efecto o tener ese efecto de sanación, de disipación de cualquier conflicto o algo, tendría que ser incondicional, no tendría que generar una superioridad moral, por ejemplo, Sí, esa de, pues yo ya te perdoné, entonces estás en deuda conmigo, ¿me explico? sí, O sea, interesante no eso. tendría, no tendría que venir acompañado de una superioridad moral tampoco, así Sí, de, oh, mi grandeza magnánima de perdonar ha sido la que ahora puede hacer que esta situación esté bien y podamos continuar. O sea, mientras el perdón o eso que nosotros llamamos o asociamos con la palabra perdón venga acompañada de alguna de esas cosas, entonces no hay amor incondicional, lo que ujú, creo que debería ser un ingrediente o un componente fundamental de esta acción del perdón. sí, Y expresaba también que en muchos de los casos la aceptación es lo que realmente puede ayudarnos a soltar, específicamente a soltar lo que ocurrió, aceptar lo que ocurrió tal como pasó, sin querer que haya sido de otro modo, ujú, y decidir ya no sostener aquel acontecimiento, porque ya no está ocurriendo en este momento, sea lo que sea,
a menos de que sea una circunstancia repetitiva, como también habíamos dicho. Sí. Si ya se fue, si ya pasó, ¿qué sentido tiene estarlo cargando, ¿no? Como el famoso costal de papas o de patatas, que Sí. analogan también muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Que significa todos esos resentimientos, toda esa cólera, todas esas sensaciones no sanadas o heridas no sanadas. Sí. Entonces, aceptar muchas veces es lo que te permite decir, bueno, pues ya ocurrió así, ok, acepto que así ocurrió, ya no me resisto a lo que ocurrió, Sí. y pues yo decido soltarlo por lo que tú decías, por mi paz, porque yo esté bien, por ya no estar cargando ese costal. Ujú. Entonces, por otra parte, sí también creo que si en algún momento el perdón puede tener una función bien interesante, es la de perdonarnos a nosotros mismos. Eso, muy bien, Porque creo que entre personas, pues muy todos bien. somos seres humanos, ¿no? Todos somos falibles, todos tenemos virtudes, defectos de carácter, errores, aciertos. Sí, En algún momento podemos lastimar, en algún momento somos lastimados. O sea, todos somos claro. proclives al error, a la falla. Entonces, por lo mismo, creo que ningún ser humano es apto para perdonar a otro, pero sí para perdonarse a sí mismo. El autoperdón mm, es una liberación interna que nos Así es. ayuda a entender mejor todavía nuestro propósito y la pasión que tengamos por ese propósito. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo no me perdono haber perdido tanto tiempo en mi vida cuando era joven, qué sé yo, andando en fiestas y haciendo cosas y metiéndome en problemas y cosas por el estilo. Ujú. Si yo no llego a perdonar eso, lo que estoy haciendo es que estoy creando un bloqueo en mi mente de que cuando yo quiera verdaderamente comenzar a hacer algo que es bueno, no me lo voy a autopermitir, porque me voy a estar achacando una y otra vez que perdí mucho tiempo. Perdiste Sí, tiempo en esto, perdiste tiempo en lo otro. Nunca te diste a ti mismo una oportunidad. ¿Para qué lo vas a hacer ahora? No, ya es muy tarde. No, 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 no. todo el juicio, ¿no? Ujú. Ahí está. Entonces, en el momento en el que yo me auto perdono y digo, mira, sí, me perdono por haber perdido ese tiempo, pero yo soy un ser que necesita seguir avanzando, necesita seguir evolucionando, y voy a hacer esto por y para mí. ¡Pum! Ahí se desbloquea el hecho de que ya no importa cuántos años tengas, cuántos hijos tengas, cuántos matrimonios tengas, que es una liberación grande en la cual tú dices, ¡boom! O sea, empiezan a llegar ideas, empiezan a llegar oportunidades, empiezan a llegar un montón de cosas que te van a Así es, ayudar otra vez a montarte en el camino donde tenías que estar y avanzar. así es. Y casos se han visto de éxito, montones, por todo lado. Sin importar, como te digo, tu edad, de cuántos hijos tengas, todo eso. Entonces el autoperdón para mí es vital. Sí, yo también creo que eso es algo que todos podemos hacer en algún momento. Sí, Cuando empezamos a entender que el pasado, en cuanto a eventos, lo que ocurrió, pues ya ocurrió, ya no está sucediendo en este es momento. exacto. La memoria tiene una función que es la de recapitular la experiencia para que podamos de ahí tomar lo que nos sirve, Sí, para que no caigamos en cosas que nos lastimaron a nosotros o lastimaron a otras personas o a otros seres o como sea, sí, para tener la oportunidad de claro. reflexionar sobre lo que ha sucedido, lo que hemos hecho y tomar nuevas decisiones. Creo que esa es la función de la memoria al fin y al cabo. Claro, sí recordar las cosas bonitas, Sí. para de repente sentir un poco de nostalgia y así, Ujú. pero pues creo que esa es su función, ¿no? Que podamos recordarlo, el pasado, de ahí lo que nos sirva y lo que no, pues bueno, ya soltarlo. Exactamente. Así es. Richard, vamos con la tercera característica del Cristo, que sería lo que es la unidad y la hermandad en general. Entonces, esta filosofía crística aboga por la unidad de la humanidad, lo que hablábamos hace un rato, de que todos somos uno, de que todos somos familia en un Dios. Y Sí, no estamos hablando de religión, no. O sea, para que quede claro. Estamos hablando de ser una sola familia en el que todos somos seres humanos, por algo todos nos parecemos,
y espiritualmente también nos parecemos porque venimos de una misma fuente, todos somos uno, y ahí viene esa unidad, esa hermandad, que obviamente al entrar en esta Matrix, en este pasar por el velo del olvido y llegar a este planeta tan hostil, se nos olvida todo y ahí sí ya empieza la división. Yo soy de aquí, yo soy de allá, y hay una cosa que me encanta decir y la gente me lo acepta mucho cuando lo digo. Cuando tú naces te dan un número de DNI, te dan un nombre, Sí. un equipo de fútbol, una religión, consigues un empleo, una nacionalidad y pasas el resto de tu vida defendiendo una identidad ficticia, porque eso no eres tú. Una identidad puesta por otras cosas y personas. Exacto. Entonces, para mí, este punto de la humanidad y la hermandad en general, que viene de esta filosofía crística, es como muy lógica, digo yo. O sea, es como un punto en el que obviamente no hay mucho de qué hablar, porque ya se sobreentiende que por ahí van los tiros. Pero el punto número 4 del espíritu crístico es uno que me llama mucho la atención, que es sobre la humildad y el servicio. Que eso sí ya es algo propio del ser, ¿verdad? Entonces Jesús, él demostró que vino con humildad y vino a servir. Él no vino a que lo adoraran. Así es. Y aquí es donde también entramos en otro problema que y sí, le estoy tirando durísimo a la religión, yo sé. Pero Yo creo que más bien a la iglesia, ¿no? Es que creo que hay sí, que diferenciar eso, porque religiones, sí, pues es en sí como la sustancia de lo que impartía Jesús o sí, cualquier exacto, exacto. otro gran maestro, que es Ujú. la reunión, la unión de lo divino, justo es eso. Iglesia, pues viene a ser la doctrina, ¿no? El adoctrinamiento. Exactamente. Sí, lo que se llama, bueno, iglesia viene de la palabra eclesía, que Ujú. era reunión, ¿verdad? Entonces sí, por ahí viene ese asunto. Pero volviendo a la humildad y el servicio, Jesús Ujú. vino, obviamente, a que demostrando liderazgo, ¿verdad? Porque él era el líder de los 12 apóstoles, Ujú. él vino y demostró no solamente humildad con las personas que le seguían, con las personas que lo buscaban. Mira el caso de María Magdalena, cuando la querían lapidar, ¿verdad? Sí. Él ahí demostró liderazgo y demostró humildad. Entonces yo siento que eso es un aspecto crístico que mucha gente no ha podido desarrollar por la sociedad en la que vivimos. Ujú. Pero en el momento en el que nos sentamos, empezamos a hacer introspección y nos damos cuenta que nuestros logros en la vida han sido de una manera u otra, los logros reales, no los ficticios, porque hay dos tipos de logros, los logros de la Matrix, De ¿verdad? acuerdo, Y de los acuerdo. logros que Ujú. verdaderamente salen del alma. Esos logros de verdad han nacido de esa humildad y de ese servicio que hemos tenido, y de hecho son los que más nos hacen sentir llenos. Así es, coincido completamente. Ahí me gustaría hacer un poco una distinción o dejar a lo mejor aquí al aire para las personas que nos están viendo, Ujú, qué es auténticamente la humildad y cómo surge. Recordamos que todo es un estado de conciencia. ujú, Entonces, ¿qué es un estado de nuestra vibración, un estado de nuestra percepción? Entonces, ¿qué es auténticamente la humildad? Sin caer en esta cuestión de una falsa modestia, ¿no? Sin que dejemos de sentirnos unos seres despiertos, poderosos, capaces, libres de actuar, libres de ser, libres de decir, libres de expresar, porque muchas veces eso se llega a considerar como una falta de humildad, por ejemplo, mm, una sí, persona cierto. que es empoderada, una persona que tiene un aura, un poder en sí misma de expresar, de decir, de hacer lo que hace en cualquier ámbito, en el Sí. arte, en la industria, en las empresas, como sea, una persona que está en sí misma y que tiene esas capacidades de seguridad, que tiene confianza en sí misma, muchas veces no se le aprecia como una persona humilde, y sin embargo no quiere decir que no lo sea. Yo creo Exacto. que ahí es en donde creo que no hay que confundirnos, que humildad es esa como
como posición de siempre estar como agachado, como con la cabeza agacha, Sí, sin sí. decir, sin hablar, sin opinar, sin mostrar nada, sin expresar lo que se siente, lo que se piensa. Creo que no hay que caer en esa confusión. Eh, Creo que ser humilde también es reconocer lo que tú eres realmente, lo que tú verdaderamente tienes para darle a los demás, el Sí, servicio, como tú lo dices, que tú lo muestres, que tú seas capaz de compartir ese servicio con las personas, con el mundo, a quien le pueda servir, a quien le pueda ayudar y sin tener ninguna de estas conductas como de apocamiento. No sé si me doy a entender. sí, claro. De hecho, para reforzar en tu punto, de cierto, la humildad no es sinónimo de pobreza o de, o de, como bien dices, de una posición sumisa. No, humildad es reconocer tus debilidades y trabajar conforme a ellas. Exacto. Esa es la Ujú. verdadera humildad. Decir, ok, yo soy un ser humano que bien sé lo que soy, sé lo que tengo, pero sé que también estoy fallando en esto. Y humildemente trabajo conforme a eso para arreglarlo. O sea, Ujú. Sí, la humildad es buscar fortaleza más bien. No es exacto. quedarse abajo, es buscar la fortaleza y buscar ese, ese camino que nos va a llevar, obviamente, a desarrollar esa humildad y desarrollar el servicio del que Exacto. estábamos Y hablando. creo que tiene mucho que ver esto que estás diciendo con ser receptivo, ¿no? Eso, Eh, También tener eso. esa integración, ser Sí, también esa energía femenina que recibe, que sí, sublima las cosas, que está abierto a escuchar y no que todo el tiempo quiere estar imponiendo sus opiniones, así es, manifestar opiniones y todo, pero sin querer que los demás necesariamente tengan siempre que estar de acuerdo con eso, ¿no? así es. También poder cambiar de opinión. Creo que eso es una cosa que a veces no nos permitimos, a veces podemos llegar a estar tan casados con ciertas opiniones que a veces incluso creo que hay personas que aún sabiendo que pueden estar equivocadas, se sostienen en esa opinión y mantienen esa opinión simplemente por cómo les puede hacer quedar, ver ante los demás el haber sostenido tanto tiempo una idea y después cambiar de opinión. Así es. Sí, Entonces creo que tenés. también cambiar de opinión es una gran muestra de humildad. Así es, exactamente. Porque al final de cuentas aquí es donde entra ese precepto de qué es la verdad. Ujú. Entonces, Exacto. mi, mi, Ujú. mi verdad, mi verdad puede ser tu mentira. Entonces yo, Exactamente. Es una utopía. O sea, sabemos que es- la verdad es la verdad para cada uno y no hay exacto, verdades absolutas, ¿no? exactamente. Y aquí es donde viene la humildad. ¿Ves cómo todo se va Todo se va enganchando tejiendo. una cosa Ujú. con otra, como para darle Sí. más sentido a todo este aspecto del desarrollo del espíritu crístico que todos tenemos dentro de nosotros? Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque obviamente estábamos hablando de estos 7 características del espíritu crístico y Ujú. físicamente es posible también alcanzar esa iluminación. E hice un video hace poco sobre el asunto en el que Ujú. hablo sobre el claustro y ese líquido celestial que baja y sube cada mes para ayudarnos a alcanzar esa iluminación. Es un tema súper interesante. Ah, está muy bueno. No he visto el video, pero lo voy a ver. Es un tema súper Ujú. interesante porque hablo de esa capacidad que todos tenemos, en los cuales vos sabes que todo es cíclico en este mundo. Bueno, todo, por ejemplo, los ciclos de la luna, ¿verdad? Cada 28 días. El sol tiene sus ciclos, ¿verdad? Así Ahorita es. estamos en el ciclo solar número 25. Eh, Hay muchos ciclos en los cuales nosotros como seres humanos experimentamos los ciclos. Las mujeres, por ejemplo, cuando están con la menstruación es un ciclo también. Y como seres humanos, hombres y mujeres, también tenemos este ciclo espiritual que también es físico y está, ¿cómo decirlo así?, destinado
a que tú puedas llegar a alcanzar esa iluminación. Así Así que nada es. más quería dejar ese paréntesis por acá. Nada más una pregunta, ¿este líquido así se llama, líquido celestial, tiene que ver con la Kundalini o estamos hablando de algo físico? Digamos que puede tener que ver con la Kundalini, pero sí es algo físico real. Ok, Según estudios científicos y todo, que sí. corre por el torrente Exacto, de la exacto. columna. Mira la alegoría que se le da a que este líquido baja desde nuestro cerebro, baja por la Ujú. columna y después vuelve a subir. La alegoría que se le da es, por ejemplo, con Santa Claus o Colacho o Papá Noel, Ujú. Papá que él Noel. baja por la chimenea para dejarnos un regalo y después sube y se va. Mm. Oh, qué Entonces curioso. es súper, súper interesante porque mira qué curioso que este líquido baja hasta el hueso sacro, que es el que está al Mm. final de nuestra columna vertebral. Es un Ujú. hueso que tiene forma triangular. Ojo ahí, qué curioso. Y este hueso en particular, esto es un tema, esto es un punto muy, muy curioso. Ese hueso en particular era el que se le daba a los dioses en ofrenda. Oh. Y uno se queda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ese hueso? ¿Por qué no el cráneo, digamos, que es donde está el ¿O cerebro? por qué no, no cualquier ¿O otro? por qué no Ujú. cualquier otro? No, era el hueso sacro, que es un hueso, como te digo, en forma triangular, y ahí es donde se deposita este líquido, el cual vuelve a subir, después de una cantidad de días, se detiene en el plexo solar durante 3 días, 2 días y medio por ahí, y después termina de subir hasta arriba. Y si sigues ciertos patrones, ciertas instrucciones, puedes llegar a utilizar ese líquido para que llene tu cerebro y tu cerebro lo llegue a utilizar de la manera correcta para Ujú. alcanzar esa iluminación. Es impresionante, la Sí, verdad. está muy interesante. Creo que tiene que ver también mucho con respiraciones, ¿no? Con la Sí, respiración. exactamente. Tiene Ujú. que ver mucho con respiración, tiene que ver mucho con lo que es obviamente la introspección, meditación, todo esto. Ujú. Pero sí es algo que se ha popularizado mucho. Cualquier cosa, voy a estar dejando el video por acá también para que los quieran ver. Para que lo vean. Ujú. Sí, exacto. Después, bueno, conciencia crística sería el quinto punto, que es conciencia, lo que hablabas hace un rato sobre la conciencia. Tener una conciencia, ya solo por el hecho de ser humanos y tener una conciencia, ya nos hace ser el que observa y el observado. Esto es súper importante, porque por algo existe el universo. El universo existe por una conciencia. Dios o la fuente, o como lo quieras llamar, en su infinito... es que nuestra conciencia no nos da para eso. En su infinito amor, Explicarlo es digamos, difícil. exacto, Ujú. es muy difícil explicarlo. En su infinito amor se quiso experimentar a sí mismo. Y él dijo, bueno, yo quiero saber quién soy y quiero ser quien yo quiera ser. Entonces me voy a autoexperimentar. Así Y es. ¡pum! Se dividió en lo que llamamos, digamos que almas. Ujú. Y hoy por hoy nosotros somos chispas de esa explosión, ¿verdad? Entonces, al tener esa conciencia crística, esa conciencia es la que nos permite entender esto. Entender que de una manera u otra yo soy Dios a través de este avatar, a través de mí. Y Así mucha es. gente critica eso, Richard. Yo no sé si lo has escuchado, que la gente critica mucho eso de que no, tú no puedes decir que eres un Dios. Eso es blasfemia. Ah, claro. Sí, 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 lo he escuchado. Sí. Definitivamente que, bueno, no, creo que el punto no es tanto como enfocarnos hacia eso, sino más bien platicar de esto tan interesante que acabas de mencionar, lejos de ser una cuestión de blasfemia o Sí. una cuestión indebida o incorrecta, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los seres que sienten, que portan conciencia, que de hecho desde ciertas escuelas todo tiene conciencia, incluso las cosas que pensamos que no están vivas, todo tiene conciencia. Y, Ujú. por ejemplo, me hiciste que me acordara mucho
de Ramtha y las cosas que comparte en sus seminarios y todo lo que ha compartido sobre el punto cero, los niveles de la conciencia, ¿no? Ujú. Y cómo ese punto cero, que es ese origen del que hablas, cuando surgió ese primer reflejo del ser primigenio, del ser original, que era una totalidad o una unión en sí misma, que no había divisiones, de repente Sí, se genera una, que es el reflejo, como cuando una célula se convierte en dos células. sí, Ese proceso se repite en todo el universo, sigue repitiéndose en todo el universo. sí, No solamente ocurrió en ese instante, sigue ocurriendo. Todo el tiempo está ocurriendo y es como se va expandiendo. Se sigue expandiendo y en algún momento también se dice que se está contrayendo, ¿no? Y durante este proceso ocurre esa división. Entonces, todos también somos eso, también somos la imagen del ser primigenio ujú, que observa de diferentes formas y en diferentes reflejos una forma de sí mismo, un tipo de conciencia de sí mismo. O sea, ese fenómeno sigue ocurriendo, sí, no es algo que solamente ocurrió en ese instante. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, por eso aludía a Ramtha, porque lo que sucede es que en todos estos años de historia humana, en todos estos años de memoria, que son miles de años de memorias humanas, de memorias y de historias que hemos atravesado en todas las etapas de la humanidad, nos hemos extraviado de esa idea primigenia, de ese uno que somos, de que estamos conectados con la fuente primordial, con ese primer instante, que desde esta perspectiva el tiempo no es lineal como nosotros lo entendemos, exacto. sino que todo está ocurriendo en un mismo momento, aquí y ahora. Tanto esa primera explosión o ese primer atisbo de la conciencia de sí mismo, del ser primordial, como este mismo instante en el que tú y yo estamos platicando aquí. Entonces está bien, bien interesante porque justo si estamos queriendo comprender lo que es esta conciencia, como es el punto en el que estamos, Sí. la conciencia es volver a concentrarse, tiene que ver con la concentración. Ujú. Entonces está bien, Así bien bueno es. ese punto. Sí, 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 la verdad es que son uno de los puntos que más me gustan, porque obviamente te abre todavía aún más la mente. a- y es algo que te abre tanto la mente que no se puede explicar con palabras, porque es algo que Es tienes que difícil. experimentar. Que por cierto ya nos tira al punto número 6, falta uno, al punto número 6 que sería la transformación espiritual y personal. Entonces el mismo Jesús, él le dijo a en una de sus enseñanzas que es necesario volver a nacer. Y ahí le preguntaron a Jesús, bueno, entonces significa que tengo que volver al vientre de mi madre. Imagino a Jesús así como, ay Dios mío, este, Sí. ay Dios, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Dijo. Este, pero sí es cierto, después de esa conciencia hay una transformación. Y esa transformación es ese renacer. Y ese renacer es cuando agarras este cuerpo de carbono, este avatar, y ya lo abres, te lo quitas de encima y ya renaces hacia una nueva Ujú. experiencia, tanto personal como espiritual, ya donde unes tu ser con el todo y el todo con el ser. Y ahí, ahí se va armando absolutamente todas las capas y es, para mí es maravilloso. Tiene que ver esto, Charlie, con esa muerte en vida de la que hablaba, por ejemplo, San Francisco de Asís, o la noche oscura del La alma, como noche también lo oscura. hemos entendido. Sí, Tiene que ver con eso de morir en vida, ¿no? De sí, que tiene que morir, pero ¿qué es lo que muere? Lo que muere es la identidad previa. eso. Lo que muere es el mundo de los condicionamientos adquiridos, que es de lo Así que es. hablabas hace rato, ¿no? Lo Sí, que aprendimos con la cultura, la sociedad, el partido político, el partido de fútbol, el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa nada fácil, nada sencilla para un buscador el comprender y sobre todo el experimentar lo que es esa muerte, la muerte de la identidad anterior. sí, Se dice fácil, ¿no? Así como lo estamos hablando ahorita, sí, pero es justamente eso, implica realmente una
una muerte interior, una Sí. muerte en vida para dar paso a la sublimación de lo esencial. Así es esa noche oscura del alma que bien decías. A mucha gente le pasa, gente que no necesariamente está en el camino de la espiritualidad y todo eso, a mucha gente le pasa que llega a la, digamos que muy mencionada crisis de los 40 o crisis de los O de 30 o de los los 30, 50, 20, 10. en la que un día te levantas y dices, ¿qué he hecho con mi vida? Sí, Ese es el punto donde está esa transformación personal. ¿Cuál es el problema? Que para las personas que no llevan un camino de espiritualidad y autopercepción, que entran en ese estado y genera tanta ansiedad, tanto miedo, que no, voy a seguir buscando todo afuera. Y seguimos en este camino de hedonismo, buscando placeres afuera, y comienza otra vez el ciclo. Llegamos a cumplir 50 años. ¿Qué he hecho con mi vida? Y otra vez empieza el ciclo. Entonces, esos momentitos que llegan de autopercepción, de autodescubrimiento, que no te quedes solo en la pregunta. O sea, métete más. Hay que ir al caos. Y eso se lo he dicho un montón de veces a la gente que sigue mi canal. Métete en el caos. exactamente. Jesús hizo lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al desierto. Se metió al caos para que el diablo lo tentara. Y de hecho, lo que dicen que por supuesto no lo mencionan en las fuentes admitidas o aceptadas, es todo lo que vivió Jesús en ese lapso de tiempo, ¿no? Que literalmente es justo como lo que estás diciendo, sí se entregó a un montón de cosas, de placeres, de vivencias, de experiencias, tuvo que haber atravesado por ahí para saber qué es lo que tenía que soltar. Exacto. Porque el mismo Jesús necesitaba pasar por esa trascendencia y regresar más fuerte que nunca. Y el mismo Exacto. diablo lo tentó. O sea, sí, en la Biblia te dan el resumen, ¿verdad? O sea, te dan el tiempo Ujú. efectivo de juego. No te dan todo el partido. Porque Así en es. realidad durante todo el partido pasaron cosas impresionantes. Fueron, bueno, 40 días y 40 noches lo que estuvo. Que es un número alegórico en realidad, porque era cuando no había un número específico, se decía 40 días o igual que Jonás en la ballena, ¿verdad? Ujú, Eh, que era un número como para decir, estuvo un montón de tiempo. ujú. No necesariamente el número 40 cerrado, Sí, pero sí lo que ocurrió fue esa transformación personal y espiritual que el mismo Jesús se entregó a. Él dijo, bueno, voy a ir donde está, y discúlpame la palabra, el desmadre. Yo voy a ir a meterme ahí y ahí yo tengo que sacar algo. No voy sí, a ahí escapar a eso. te digo que está bien interesante y controversial porque algunas personas te van a decir que cuando Jesús atravesó por esas situaciones, pasó así como de largo en esa cristiandad o en ese estado crístico Sí, sin ser tocado, sin involucrarse, así como si pasas de largo por un laberinto y ya te sabes todo el camino sin tener que pensar. Y otras piensan, hay otras escuelas u otras corrientes que él participó de cada una de esas cosas para conocer todo aquello que habita en el ser humano, la sombra, toda la parte sombría sí. y justamente poder morir para renacer. Entonces es interesante, ¿no? Que existen esas dos vertientes. Ujú. Habrá quienes crean en una, habrá quienes crean en otra. Sí, Algunos libros se decantan por una, otros por otra, pero pues ahí ya es como que cada quien toma su elección, sí, cada quien exacto. lo considera. Sí, exacto. Solo el hecho de saber que nosotros pasamos exactamente por lo mismo. Todos los días son gratificaciones inmediatas, excesos de dopamina, tentaciones. Todos los días pasamos por eso. ¿Cuánto más Jesús no lo iba a pasar? Y lo importante, y aquí es que no quiero ser más papista que el Papa, ¿verdad? Porque todos hemos sido tentados, todos hemos caído en algunas cosas, porque es cierto, lo importante es trascenderlo, ¿verdad? Como que yo está bien, sí, yo soy
la típica línea de las iglesias, por decirlo así. Yo soy un pecador, pero ahora soy un nuevo ser. Estoy redimido. A eso me refiero. Pero ya desde un punto de vista ya muy, muy personal, ya muy, muy de adentro, en el cual tú dices, bueno, ya pasé por esto, ahora lo trasciendo porque ya en realidad no es la gran cosa. Lo mismo le pasó a Buda, por ejemplo, cuando llegó Mara a mostrarle exactamente las mismas tentaciones que supuestamente el diablo le enseñó a Jesús. Entonces, la idea es trascender eso, trascenderlo y de ahí viene, de hecho, ya el punto número 7, que es el mismo, que es las relaciones con otras filosofías y otras religiones, ¿verdad? Que es ya el espíritu crístico que busca una unidad que no es meramente abstracta a que solo yo y yo y yo, sino que más bien se abre a otras posibilidades, tiene una mente muy abierta como para comprender que también existen otras filosofías que abarcan todos estos temas que hemos estado hablando. De hecho, se dice que Jesús estuvo un gran tiempo viviendo en la India y que ahí conoció mucho de su cultura, que parte de esa cultura fue la que le ayudó a regresar y evangelizar, ¿verdad? Que eso fue en gran parte de que no está en la Biblia, porque la Biblia solo llega hasta cuando Jesús se perdió en el templo, ¡pum! Y avanzamos como, qué sé yo, 15, 20 años más y ya estaba Jesús evangelizando. ¿Qué pasó en ese tiempo de ahí? Se dice que obviamente él en su camino de autorrealización tuvo que salir, experimentar otras cosas, porque es parte de ese espíritu crístico. Así es, que son los pasajes de Cachemira, ¿no? Eso. O sea, justo es toda esa historia que tampoco es admitida por la iglesia cristiana o católica, en la que Jesús no muere en la cruz, sino que él es rescatado por Nicodemo y también es llevado, lo sacan de esta zona y él se va a aprender, primero a ser iniciado a estas zonas del Tíbet, y ahí termina su vida, pero él termina ya grande, ¿no? Ya de una edad bastante avanzada, 80 y tantos años. Y él imparte sus conocimientos, que es lo que... ahí está esa pregunta muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué haces cuando ya alcanzas la cristalización del ser? ¿Qué hizo cualquier maestro que haya alcanzado ese estado de conciencia del ser crístico? ¿Qué se hace cuando se llega a ese punto? Pues compartirlo, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacen es compartirlo para quien lo quiera recibir. Tampoco es que estén buscando adeptos, porque eso es bien, bien interesante y muy preciso decirlo, que esos maestros no buscan un alumnado, no están buscando fundar escuelas, ni mucho menos. Simplemente comparten lo que tienen a quien lo puede escuchar, a quien está presto y listo para escucharlo, porque a quien no, simplemente pasa de largo y ya, ¿no? Sí, exacto. Pero esa parte está bien interesante. Sí, claro, el maestro aparece cuando el alumno está listo, dice el dicho. Y es aquí donde tenemos que abrir la mente y decir, bueno, Cristo, Jesús como tal, era una persona que tenía una misión en la vida y él conocía su misión desde que nació. Hace poco hice un video sobre Jesús niño y todas los evangelios apócrifos en los que habla de las travesuras que hacía como niño. Y uno se pone a analizar ya cuando Jesús está grande, ¿verdad? Y hace lo que hace y se le pinta como una deidad, básicamente, como un ser superior, como un ser inalcanzable. Y en ese mismo video yo lo digo. Si verdaderamente Jesús era un hombre inalcanzable, que nunca podrá ser como él, esa sería una de las bromas más pesadas de la historia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ser como Jesús, eso bota completamente toda mi espiritualidad, la destruye. Porque eso significa que mi espiritualidad y mi poder para poder desarrollarla
no es suficiente, que yo no soy nadie, porque Así nunca es. podré llegar a ser como Jesús. Que es la contraparte que trae la idolatría, ¿no? Eso, O sea, por eso tenemos que estar tan conscientes sí. y tan pendientes también Ujú. de si estamos idolatrando alguna cosa, porque eso justamente es lo que nos coloca en la parte contraria, Sí, en la parte de yo no soy aquello, yo no, y nuevamente en esto que decías de buscar afuera, ¿no? exacto. Ver afuera algo que en realidad está en ti. Ujú. Entonces yo creo que tiene mucho que ver y es bien lo que dijiste en el principio de la grabación del video sobre que no debemos de tampoco estar cayendo en eso de que es que, ¿cómo voy a decir yo que soy un Dios? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que es blasfemo? ¿Van a pensar que es algo este, terrible o algo condenable o Ujú. X, Y, lo que sea, ¿no? Sí, Pero justamente eso es lo que Jesús, también desde mi perspectiva y creo que desde la tuya, quería hacerle comprender a quien estuviera listo para escuchar que todos somos eso, todos tenemos esa sustancia, todos estamos hechos de esa sustancia divina, de todas esas facultades, de toda esa conciencia, de toda esa capacidad de estar despierto, de estar aquí y ahora ujú. y de aportar lo mejor que se puede desde esta construcción que somos, ¿no? Desde esta experiencia que somos. Exactamente. Así es como se desarrolla ese espíritu crístico que todos tenemos. Como para ir aterrizando, yo diría que todos somos Cristo. Ujú. O sea, De acuerdo. suena, suena controversial lo que estoy diciendo, pero todos Pues somos es lo Cristo. mismo, ¿no? Habrá algunos que te digan, no, pues no es Sí, cierto, ¿no? obviamente, por cuestiones de que ya en la mente tienen metido cierto paradigma que no les permite abrir más su mente. Pero acuérdense, Cristo es ungido. Todos somos ungidos. Así Todos es. somos puros. Si hemos decidido venir, porque hay gente que me dice, pero yo no quise venir a esta tierra. Mentira, tú sí quisiste venir a este planeta. Pero yo no me acuerdo de eso. Esa es la idea, que no te acuerdes. Pero si decidimos venir acá, es para alcanzar ese, ese estado crístico, esa unción. Alcanzarla, buscarla, generarla en nosotros y desde ahí proyectarnos hacia la fuente. Es algo muy profundo que, como te digo, no hay palabras para explicarlo, pero es algo muy profundo de entender y cuando lo entiendes y te autorrealizas y te conectas con el todo, ¡pum!, todo empieza a tener sentido, las piezas empiezan a calzar. Por eso quería hablar de ese Completamente. tema contigo. Coincido completamente y creo que ya has mencionado como algunas claves bastante precisas Sí, en este trayecto de esta transmisión, de este video, que es que la búsqueda de eso, si estamos de alguna manera queriendo experimentar el Cristo que somos, el Cristo que habita en nosotros, no es hacia afuera, es hacia el interior. sí, Esa iluminación o ese estado despierto o ese despertar, como quiera que le llamemos, sí, no es hacia afuera, no es buscándolo afuera, siempre recordando que todo lo de afuera, pues es este gran espejo, ¿no? Esta gran escuela que está ahí para enseñarnos justamente lo que somos, lo que estamos sosteniendo, en dónde está el trabajo por hacer. ujú, Pero para llegar a estos niveles, simplemente es tratar de comprender la interiorización de la atención, el dirigir la atención hacia el interior, al menos en algún momento de la semana, ¿no? Al menos en algún momento del día, darnos la sí, oportunidad de mirar hacia adentro claro. y ver qué sucede, ver qué encontramos ahí. Eh, Obviamente no vamos a ver un desplegado como esos que aparecen cuando vas a ver una película de Netflix Sí, sí, que sí. te va a anunciar ahí el próximamente o alguna cosa así, Sí, 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 pero sí. algo va a suceder, algo va a ocurrir y algo vas a empezar a sentir. Entonces, Exactamente. no sabemos exactamente qué tan largo es o cuánto dura el camino hacia ese estado, pero si alguna ruta puede haber hacia eso, creo que podemos decir que es así, ¿no? Así es, mi querido Richard. Yo siento que lo que acabamos de dar es una masterclass
que hasta el mismo Hermes Trimegistro se quedaría sorprendido. Porque lo que acabamos de hablar es básicamente lo que se enseña a la iniciación, ¿verdad? Y humildemente creo que lo Son hace. fundamentos de los pasos, ¿no? Para Exacto. seguir y están conectados también con el Kybalión y con Sí. otras leyes que tienen que ver justo con esa iniciación. Así es. Así es. Y siento que humildemente y con muchísimo cariño se lo damos a las personas para que cada quien eche para su saco lo que le resuena y que obviamente desde ahí empiece a desarrollar ese espíritu crístico del que tanto hablamos. Richard, Exactamente. de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ti, mi Charlie, por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí platicando contigo. No, para mí el placer es mío. Estos micrófonos estarán siempre abiertos para ti. También un gran saludo y un abrazo a toda tu audiencia de Per- aquí de Meridian 84. Muchas gracias también, porque muchos de acá de tu canal han ido para allá, para Música Cuántica TV, se han sí, suscrito, escuchan la música. Entonces, ya sabemos que así es como se van generando estas conexiones y así es. estos lazos y como vamos empezando a ver un poco las cosas más unidas, ¿no? Más en ese contexto de unión que estamos compartiéndoles aquí. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia y a ti, mi Charlie, también un gran abrazo. No, perfecto, muchísimas gracias, Richard. Y para todos los que estuvieron por acá también, muchísimas gracias. Se les quiere y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto.